En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así buenos días, bendita sea María por siempre. Hoy estamos allá miércoles 1 de mayo, un nuevo mes. Empezamos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, pidamos a nuestro Santísimo Padre que sea Él quien nos guíe y nos dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria arrepentida, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, y no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en ti y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado. Especialmente todos los que ven este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, miércoles 1 de mayo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hechos, capítulo 15, versículo del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre una controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertirían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho en ellos, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recoge y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseas y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor Jesús. Vamos alegres a la casa del Señor. ¿Qué salmo es? Ese Salmo 121. 121 en la Biblia católica, 122 en la iglesia, en la protestante,
Este salmo es un salmo que ¿cómo te lo explicaré? Se cantan 15 salmos diarios y cada día es un salmo diferente, pero empieza desde el Salmo 120. Hay 15 escalones para subir, se hacía en aquel tiempo para subir los escalones a Jerusalén. Entonces, si no me equivoco, va el Salmo 120, primer escalón, Salmo 121, segundo escalón, y Salmo 122, el tercer escalón. Estamos en el tercer escalón, y el 3 pues significa que algo Dios nos va a revelar. Y luego se venía el Salmo 123, 24, hasta llegar al Salmo 135. Desde ahí eran los 15 escalones para ir subiendo a la Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Con lo que te acabo de decir y con lo que el Salmo responsorial, ¿qué podemos aprender? Pues que la necesidad que uno tiene de acercarse con Dios uno lo mira como una necesidad de acercarse con Él, pero porque a lo mejor cuando uno tiene un problema, se acerca así, ¿verdad? A ver si me explico. O sea, uno piensa que va a buscar que le solucionen un problema o que Dios se solucione un problema, pero lo que Dios te muestra es mucho más. Es la alegría que siente tu corazón al sentirse la presencia de Él en uno. Y acaba de decir bien, porque el que se alegre es el alma. Vamos alegres a la casa del Señor, pero ese era el pueblo judío en aquel tiempo, el rey David. Todavía no existía el templo cuando se escribe este salmo. Entonces, pues es algo profético de lo que sería el presente que estamos viviendo nosotros. ¿Quién es o cuál es la casa del Señor en la actualidad? ¿Cuál es la casa del Señor? ¿La iglesia? La iglesia. En aquel tiempo era el templo de Jerusalén. ¿Y cuál es? Vamos alegres a la casa del Señor, y el Señor es Jesús, Cristo nuestro Señor. Entonces la iglesia es por donde vamos a arrancar, porque si yo quiero llenar mi alma de alegría, pues tengo que ir alegre a la casa del Señor. Pero tristemente lo que dices es cierto. Muchas veces nos acercamos solamente a la casa de Dios para agarrar solamente un beneficio, porque nos está yendo mal en lo económico, porque nos está yendo mal en el matrimonio, porque tenemos cualquier tipo de enfermedad o necesidad. Entonces nos acordamos y volteamos a Dios. Y esto no es así. Tenemos que caminar paulatinamente, como nos mostraba este salmo, escalón por escalón, pero nunca mirando hacia atrás, sino siempre hacia arriba, hacia la ciudad de Jerusalén. Ciudad para el pueblo judío es mujer, femenina. Jerusalén, pues es una mujer. ¿Quién es la mujer? La Virgen María. La Virgen María. Por eso el templo debe estar dentro de la Virgen María. ¿Para qué? Para que la Nueva Jerusalén nosotros la reconozcamos. Es la Nueva Jerusalén del cielo. La que estamos viendo aquí en la tierra pasará y vendrá la nueva. Por eso, lo hemos dicho muchas veces, la Virgen siempre en sus apariciones aparece embarazada. ¿Por qué? Porque se está gestando el nuevo templo, la nueva iglesia. Se tiene que completar. Ya empezaron aquí en la tierra, en el purgatorio, en el cielo, pero aún no se completa la cantidad de piedras que necesita el templo, que somos nosotros. Entonces necesitamos ir construyendo ese templo, y necesitamos nosotros alegrarnos cada vez que vayamos a la iglesia. ¿Por qué necesitamos alegrarnos?
porque es ahí donde vamos a encontrar la verdadera paz. Ayer hablábamos de la paz, del gozo que te da Dios y que no te lo puede dar cualquier cosa. Pero para estar en paz necesitamos lo que dice el Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Palabra de Dios. Dijo dos cosas importantes. Yo soy la vid. ¿Qué es la vid? ¿La iglesia? La iglesia es un árbol, una parra o es un arbusto, un árbol de uvas que da frutos y Dios lo compara. Él es la vid, es el árbol, y a nosotros nos compara como pámpanos, los frutos, los que se llenan de esa miel que corre, por el medio del árbol, como ¿cómo se llama? Y va llenando la pulpa, las uvas o el fruto. Nos compara a Dios con ello. Entonces, si yo quiero sentir alegría y paz, tengo que permanecer dentro de esa vid. Si la rama se seca, dice Dios, la envía al infierno o al fuego. Nos está llamando de un juicio. Y esta vid, que es Cristo, que es la iglesia, el Padre la cubre. El Padre es el viñador. Él es el que la cuida, el que la protege. Por eso tenemos que tomar mucho en cuenta, cuando nosotros mal hablamos de la iglesia, no mal hablamos de un conjunto de piedras de este mundo. Estamos hablando de un cuerpo espiritual. Y por eso tenemos que respetar, porque es el cuerpo bendito de Jesús. Ayer hablábamos que su cuerpo pues pelea igual por sacar los malos espíritus que dentro del cuerpo hay, así como nosotros, la lucha continua. Por eso tenemos que estar unidos, iglesia y discípulos juntos. ¿Para qué? Para que podamos encontrar la alegría. ¿Qué más dice ahí el San Juan capítulo 15? Dice: nosotros ya estamos limpios por la palabra que os he hablado. Todos aquellos que reconocen a la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo, como Cristo nuestro Señor, dice: ustedes ya no tengo que limpiar, ustedes están limpios por la palabra. ¿Qué entiendes ahí? Por la palabra. Por la enseñanza que nos da la Biblia. La doctrina que Jesús nos dejó. Por eso es muy fácil identificar la Iglesia de Cristo. Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Los que dicen ser Iglesia de Cristo dicen: no, esto es un símbolo. La Iglesia, Pedro le dice, o los discípulos dicen a Jesús: enséñanos a orar. Cuando oren, digan así. Nos enseña cómo tenemos que decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Los que dicen ser Iglesia de Cristo dicen: no, este es un ejemplo a seguir. Jesús dice: vayan y bauticen a todos. No, los que dicen ser iglesia dicen: no, los niños no. Y así sucesivamente. Menciono estas cosas que son las que más ellos cambian. ¿Por qué? Porque no son la iglesia de Cristo. Ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Cristo la que nos lleva a la purificación. Esa doctrina, los sacramentos, el bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio, todo eso es la miel que va frotando, el Espíritu Santo que va brotando por adentro de ese cuerpo y nos va llenando y al fin de cuentas nos lleva a dar fruto, y fruto en abundancia. Por eso Jesús sube al cielo, pero no se queda la iglesia sola. Por eso en Hechos de los Apóstoles, mira lo que nos muestra: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo identificamos la iglesia? En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y a los presbíteros sobre una controversia.
Ok, pasa esto. Estos discípulos que peleaban todo ello, según el libro de Gálatas, son discípulos de Santiago, pero ellos querían mantener a la gente en la ley. Ok, tú quieres entrar a ser cristiano, pues tienes que circuncidarte y hacer el juramento de la Torá, de que lo debes respetar a la Torá. Pero nosotros ya no nos dirigimos, ya no nos regimos por la ley judía. La respetamos, sí, porque nos enseña disciplina, nos enseña a caminar digna y rectamente conforme a la voluntad de Dios. Pero mismo Jesucristo dijo, tomar mi yugo, porque ese yugo es demasiado pesado para ustedes. En pocas palabras, no podemos con ese yugo. Por eso Jesús, tomen mi yugo. ¿Cuál? El que puso Él. Ustedes están limpios por mi palabra, sacramentos. Nuestros hermanos protestantes, con todo el amor y el respeto, quieren tomar el yugo del Antiguo Testamento. No van a poder. No van a poder. Por eso tuvieron que ir a la Jerusalén. La gente, los protestantes dicen, allí es donde estaba la iglesia católica, la iglesia cristiana. Ustedes están en Roma, claro. Nos movimos a Roma porque por la persecución ya nadie podía estar ahí. Y luego, ¿con quién fueron? Con Pedro. Mañana vamos a ver que Pedro se va a levantar, porque ahí no lo leíste, nomás leíste hasta el versículo 8, pero en el versículo 9 dice, Pedro se levantó, mañana lo vamos a ver. Pero nos muestra que la iglesia tiene un líder. Mañana Pedro lo va a decir. A mí me pusieron como líder de la iglesia para irle a predicar el evangelio a los paganos. Los paganos somos nosotros, somos los que Jesús se fijó o aceptamos a Cristo. Cristo vino a los judíos, no lo aceptaron, nosotros sí. Por eso nosotros tenemos como líder de la iglesia a Pedro. Y cada que viene un sucesor, pues se lo llamamos San Pedro también, porque es sucesor de Pedro. Por eso ahí vamos reconociendo cuál es la iglesia de Cristo. El que permanece en mí tiene vida y vida eterna. El que no, pues no puede permanecer en mí, mi Padre lo corta y lo avienta al fuego, un juicio. Pero si permaneces en mí, dice la palabra de Dios, yo te daré lo que me pidas. Ojo, cuando Jesús dice, te daré lo que me pidas, es cuando tú tienes un corazón completamente a la voluntad de Dios. Por eso el Salmo 122 dice, alégrense los que van a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la alegría consta de hacer la voluntad de nuestro Señor Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo los mandamientos y sacramentos. Amén. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido del día hoy reverbulla en sus corazones. Alégrense cuando vamos a la casa del Señor. Esa alegría la debemos de sentir todos los domingos y todos los días. Los que puedan ir a la misa todos los días, bendito sea Dios. Los que solamente los domingos, alégrense, no vaya forzado. Si usted supiera lo que la misa hace en el alma de usted, cómo la limpia, cómo la purifica, usted no se perdería ninguna misa. ¿Por qué? Porque el día de mañana que usted caiga en la pereza de no ir a la iglesia, y el día que vaya a la presencia de Dios, porque va a haber un juicio según San Juan, y usted de chiripa entra al purgatorio, usted va a anhelar el tiempo que perdió, el tiempo que no fue a ninguna misa, porque las misas lo van a ayudar cada vez más a purificarse y estar más cerca del cielo. Alégrese, vaya a la casa del Señor, que el día de mañana sus pies toquen los portales de Jerusalén. La Jerusalén es nuestra Santísima Madre que nos espera y que nos da a su Hijo de regalo. Ahí está su Santo Hijo en su casa con los brazos abiertos, esperando a que usted, su familia, vayan y que lo alaben con toda su comunidad. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.